Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en esta emisión de Análisis Feminista. Recuerden nuestros números de cabina 55 3508 4761. Y bueno, pues vamos a iniciar este programa con un tema muy importante. De repente, entre tanto información, tantos temas, se van quedando algunos rezagados. Sin embargo, aquí en Análisis Feminista nos pareció muy importante recuperar un hecho que va a ocurrir el 21 de este mes, pero nos parece muy importante el tema del cual va a ser cargo, que tiene que ver con la creación del primer observatorio de violencia obstétrica en México. Usted ha escuchado seguramente en algún otro momento, pues, algunas situaciones que ocurren con las mujeres en este contexto de, pues a veces del momento de ir a tener, de parir, punto. Y lo que va ocurriendo alrededor de estas situaciones, el trato que se da dentro de los centros de salud, de los hospitales privados, etcétera. De todo esto vamos a estar hablando con Irene Álvarez. Ella es licenciada en Antropología Social, es maestra en estudios organizacionales, educadora perinatal y cofundadora del Observatorio de Violencia Obstétrica en México. Bienvenida, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Lucía, y buenos días a todos los que escuchan el programa. Gracias por... Muchas gracias. A ver, empecemos por qué se hace necesario crear este observatorio, por qué se les hizo importante, qué está pasando que lleva a ello. Mira, es un problema sistémico y muy estructural el que vivimos en el sistema de salud, como en otros contextos, y que es una forma específica de violencia de género que se da tanto en la ginecología como en la ginecobstetricia, en el caso específico que a nosotros nos concierne. Estoy cofundando esta iniciativa con el ginecobstetra, el doctor Cristian Mera, y con Teresa Navarro, que llevan también muchos años trabajando en el tema. Y está muy incorporado. El tema de la violencia se puede tomar de muchísimas maneras. Hemos vivido con ella durante mucho tiempo y no se ve. Pensamos que está súper normalizada, ¿no? Incorporada por los distintos actores y las distintas voces. Entonces, hay un Pero, esfuerzo por señalarla ajá. y por medirla. Y Eso es lo que hace el observatorio en primera instancia. A ver, y precisamente por esa normalización, y a veces puede ser que no la tengamos tan identificada las mujeres y decir, eso es violencia. ¿Qué situaciones se están dando? Hacías una diferenciación en la ginecología y en ginecobstetricia, digamos, si nos puedes poner ejemplos, pensando para nuestras radioescuchas, qué puede estar ocurriendo en uno y otro de los escenarios que no es normal, aunque ocurra muchas veces, no es normal. Hay mujeres que han dado a luz y otras no, pero hemos ido a una revisión ginecológica y a lo mejor a ver si les suena esto. Te voy, te voy a meter un espejo y vas a sentir frío. A lo Ujú. mejor si bien te han dicho eso. Ujú. Realidad es bastante fuerte. O sea, duele, a veces no ponen un gel y te ponen un espejo para abrirte y ver el canal vaginal y a veces no te dicen. Eso, por ejemplo, es una acción de violencia ginecológica, por el que muchas mujeres desde muy jovencitas que tienen que hacer una revisión ginecológica pasan. En la obstetricia, que está enfocado exclusivamente en el embarazo, el parto y el puerperio, se limita a ese periodo de tiempo que es la preparación para dar a luz, ya sea por vía vaginal o por cesárea. Por suerte ya está
hay una tipología de la violencia obstétrica. Eso me parece también muy importante. No tiene tanto, pero data el 2007 de nombrarla, ¿no? Luego otro paso será medirla. Pero decir qué es, hay un esfuerzo importantísimo por parte del INEGI a través de la encuesta ENDIRE, que es la encuesta nacional que se hace cada 5 años. Me parece que ya hay 3 o 4 ediciones, que lo que hace es medir las relaciones dentro del hogar y fuera del hogar, pero con una perspectiva de género. Entonces, ya ahí hay un esfuerzo por decir qué es y a qué me refiero con la violencia obstétrica. Está desagregado en 13 ítems y te explica con mucho detalle, es tanto física como psicológica. Y eso es importante mencionarlo porque a veces pensamos que solamente cuenta la física, ¿no? O sea, pellizco, por ejemplo. No, hay malos tratos, pueden ser tratos humillantes o que menoscaben tu seguridad y tu capacidad de decidir en un momento en el que estás sumamente vulnerable. A ver, estaba recordando ahora que tú nos estás compartiendo pues estas tipologías o situaciones que eh, ahora que te escuchaba, me hiciste recordar un estudio que se hizo hace tiempo por parte de la Red por la Salud de las Mujeres de la Ciudad de México, donde había varias organizaciones, estaba, y que precisamente hace la investigación al momento del proceso de parto, en las salas previas a, ¿no? Donde están esperando a que se dilate, etcétera, etcétera. Y verdaderamente hay cosas que uno, ahora que tú decías pellizcos, y a lo mejor puede haber audiencia que crea que eso no ocurre, que a las mujeres que están en posición para parir, en una posición incómoda, es decir, con estas piernas elevadas, con una manta, ¿no? Pero donde están expuestas a cualquier cosa, eh, hay médicos que las pellizcan o les dan nalgadas, este tipo de cosas que estuvieron narradas en esta investigación que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que fue muy importante porque es precursora al 2007 para nombrar estas violencias que aun cuando se hacen en espacios que podríamos decir públicos, porque sobre todo en los servicios de salud puede haber 7, 10, 15 mujeres en proceso de labor de parto, ¿verdad? Pero sigue siendo como un espacio privado. ¿Qué cosas ustedes, Irenes, han ido encontrando en esta investigación, en este acercamiento, que las lleva a decir es necesario empezar a observar, a medir, a nombrar, a difundir lo que está pasando, porque no solamente es darlo a conocer, es buscar que se cambie estas prácticas? Sí. La naturaleza de un observatorio es, digamos, recaudar datos, organizarlos, sistematizarlos. ¿Y para qué nos sirve todo eso? ¿No? Yo digo que es como para ponerle, si no es una gallina sin cabeza y corre para todos lados, sin ton ni son. Entonces, sirve en un primer momento para hacernos preguntas pertinentes y por ende tener respuestas acorde a esas preguntas. O sea, es una construcción, ¿no? Hay que tener una aproximación metodológica bien pensada detrás de esto. Y el observatorio busca ir más allá de hacer esto. O sea, buscamos que sea un movimiento que busque y ponga soluciones, porque no es sencillo, porque hay muchas capas, porque es estructural y porque en ella intervienen no solamente capas, sino actores con distintas voces que creen que lo que están viviendo, y no es una sola verdad, son muchas, son complejas, se entrelazan entre ellas,
tienen que complementarse y en ese sentido es que proponemos un modelo de intervención para erradicar la violencia obstétrica en México. Sin duda, esto que te contaba y estas escenas que narra este informe son muy importantes de escribirlas y tenerlas, ¿no? Tú dices, no es solamente tener números, ¿no? Datos organizados, sistemáticos, que traduzcan esa realidad que puede quedarse en anécdota. Antes de que, eh, o, o casi paralelo a que se crea la comisión de arbitraje médico, se hizo un tribunal en la Ciudad de México donde, de derechos sexuales y reproductivos, y algunos de los testimonios de mujeres que estaban ahí tiene que ver con esto que hoy se conceptualiza como violencia obstétrica, que es la colocación a veces de métodos anticonceptivos sin que se les informe a las mujeres. Pero que ellas narraban, no me lo dijeron a mí, pero se lo dijeron a mi esposo y mi esposo dio el consentimiento. Vas a traer algo en tu cuerpo, tú no lo sabes y ya se dan cuenta cuando empiezan a tener problemas, cuando tienen mayor sangrado o más cólicos o van a una revisión ginecológica y le dicen, ay señora, pero es que usted tiene el DIU, ¿cómo? ¿A qué horas? ¿En dónde? O sea, ese tipo de situaciones que me parece gravísimo que sigan ocurriendo hoy en día, y esto es parte de lo que el observatorio también va a medir. Y sí, de hecho ese es uno de los ítems de la encuesta y ocurre mucho. Es decir, que en este concepto estamos hablando de la apropiación del cuerpo de las mujeres por parte del sistema, ¿no? Decir, yo tomo estas decisiones por ti o te someto verbalmente a una situación en la que tú vas a aceptar. Te pongo un ejemplo y vuelvo también a la pregunta que me hiciste hace un momento, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo y por qué dimos este paso? Le dice un médico, estamos en una intervención que nos tomó muchos años en NESA, en el Hospital General La Perla en Nezahualcóyotl. Y esto lo escuché muchas veces. Una mamá multigesta que llega a dar a luz a su cuarto, quinto hijo, no sé, me da igual, no importa. Y el médico le dice en un tono simpático, pero burlón, usted quiere poblar a todo Nesa, señora. O sea, te hace sentir culpable, que es tu responsabilidad. Claro, bajo esa presión, aparte, yo no me puedo poner al tú por tú con el médico, porque en un sistema hiper jerarquizado, el médico Claro. está en la punta de la pirámide. Entonces, la señora de Nesa, frente a esa afirmación, claro, le firma. O no, pero está en una situación súper vulnerable. No es escuchada, ¿no? No, no le pregunta en qué condiciones, qué está pasando, un poco averiguar cuál es el contexto, la situación en la que esa mujer está teniendo pues estos embarazos, su vida sexual. No sabemos si esa mujer tiene violencia, vive violencia por parte de su pareja, si tiene una condición para decidir realmente cuántos hijos quiere tener, cuándo quiere tener relaciones sexuales, con qué método, es decir, no hay este acercamiento humano hacia las mujeres. Y tampoco es el momento, Lucía. O sea, Ok, para entender eso, cuando llegan a dar a luz, estamos en un estado alterado de conciencia, estamos preparándonos, estamos verdaderamente no en acción, despiertas. Tu mente y las ondas cerebrales están en otra frecuencia. Vas a dar a luz. Y en ese momento te bajan a la tierra para decirte, señora, ¿se quiere poner un método anticonceptivo? No es el momento ok, para hacer claro. esa situación. Es el momento para quedarte calladito o calladita, porque hay hombres y mujeres que violentan.
Sí, a porque es el mujeres sistema, no es obstétricas. el sexo, ¿no? No es que la violencia sea relacionado con el No está sexo, si es sexo masculino, no, no para nada. Es un sistema que independientemente del sexo de la médica o el médico, ¿no? Pues va permitiendo que eso ocurra. Hay un prejuicio. Esta mujer otra vez va a tener 4 hijos, o 5, 3, o los que sea. Si yo creo que son demasiados, me siento con todo el derecho de decirle, señora, usted quiere poblar Nesa, o Veracruz, o la Doctores, o cualquier lugar. Da igual, sí, es el momento para ponerte al servicio de ella, pero no está entendido así. El personal de salud está formado para intervenir, Mm, para ayudar. Entonces, si yo parto del supuesto de que yo la voy a ayudar, yo estoy asumiendo que ella no puede y no sabe además. y no sabe y no puede. Es muy difícil que un médico ginecobstetra haya visto un parto fisiológico 100%. Mm. Chica, yo me pongo de observador a ver cómo lo hace ella. Y eso es parte de lo que vamos a ir teniendo, midiendo en este observatorio. Vamos a ir a una pausa, regresamos para seguir hablando, porque esto ocurre todos los días, puede ser en instituciones privadas también, ¿eh? No es exclusivo del sistema médico de salud pública. Eso me parece muy importante que hay que decirlo, porque a veces también se cree que en el sistema privado todo es maravilla, porque como tú pagas todo, y no es así. Vamos a un corte de estación, volvemos. Estamos aquí en Análisis Feminista. Regresamos. Crean el primer observatorio de violencia obstétrica en México. La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género que ocurre durante la atención del embarazo, el parto o el posparto, que vulnera los derechos humanos de la mujer. Esto incluye la negación de servicios de salud reproductiva, el trato degradante o humillante, la práctica de procedimientos médicos innecesarios, como cesáreas injustificadas o episiotonomías rutinarias, y cualquier restricción a la capacidad de la mujer para decidir libre e informadamente sobre su propio cuerpo. La manifestación más grave de esta violencia es la muerte materna durante el parto o puerperio. En México, donde existen marcadas brechas estructurales en el acceso a la salud, identificar estas prácticas es clave para diseñar políticas que las prevengan. Para enfrentar este problema, organizaciones civiles han creado observatorios, entidades independientes que recopilan datos, denuncian abusos y educan a la sociedad. Por ejemplo, el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, OVO Chile, es pionero en educar sobre temas de nacimiento respetado y ofrece apoyo psicológico y legal a víctimas de malos tratos. El nuevo Observatorio de Violencia Obstétrica, OVO MX, sigue este mismo propósito: visibilizar la problemática y transformar la forma de nacer en el país. Las cifras de violencia obstétrica en México son alarmantes. Un estudio reciente de la Universidad Iberoamericana encontró que el 26% de las mujeres en la Ciudad de México ha experimentado alguna forma de maltrato obstétrico. Ante esta realidad, se decidió crear un observatorio especializado. El próximo 21 de mayo se presentará el primer observatorio de violencia obstétrica en México, OVO MX, anunciado como un espacio para visibilizar, medir y transformar la manera en que nacemos. Esta iniciativa, promovida por activistas y profesionales de la salud materna, nace de la necesidad de que las propias mujeres puedan reportar abusos y contar con información confiable. Su propósito principal es defender los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas, asegurando que sean atendidas con dignidad durante todo el proceso del parto. El OVO MX realizará varias funciones clave en México: recopilar y difundir datos, monitorear políticas públicas, atender denuncias, elaborar recomendaciones y difundir información y educar. La visibilización y documentación que realizará el observatorio busca generar cambios concretos. En Latinoamérica, iniciativas similares ya han impulsado reformas. Por ejemplo, en Argentina, la agrupación Las Casildas creó un observatorio de violencia obstétrica en 2015 y tras años de trabajo ciudadano logró la aprobación de la Ley 25.929 contra la violencia obstétrica. Este antecedente muestra cómo los datos y denuncias recopilados pueden presionar a los gobiernos para legislar y capacitar al personal médico.
El Observatorio Mexicano confía en que, a través de sus informes, se logre un efecto similar, que las autoridades adopten medidas efectivas y protocolos respetuosos en los hospitales. La violencia obstétrica atenta directamente contra los derechos reproductivos de las mujeres. Por eso, el Observatorio de Violencia Obstétrica, OVO-MX, es vital para documentar los casos y hacerlos públicos para fortalecer la exigencia de un trato justo. Con datos objetivos, este organismo aportará evidencia para exigir rendición de cuentas a los hospitales y al sistema de salud. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Estamos de regreso aquí en Análisis Feminista, precisamente hablando sobre este observatorio de violencia obstétrica en México, OVO. Me sonó varios, pero eso solo es mi imaginación. OVO, OVO MX, que es el primero en su tipo en México, mi querida Irene Álvarez, que es antropóloga social, maestra en estudios organizacionales, educadora perinatal y es cofundadora del Observatorio de Violencia Obstétrica en México. Sus comentarios, háganoslos llegar al 5535084761, que son nuestras vías de contacto, y también nos puede encontrar a través de las diferentes redes sociales como CIMAC Radio, como CIMAC Noticias. Recuerde que puede usted usar el hashtag CIMAC Radio y también hashtag Periodismo Feminista para que nos haga llegar sus comentarios. Irene, nos llegó un comentario de gente que está escuchando el programa a través de WhatsApp, que si pudiéramos poner ejemplos de lo que está ocurriendo. Esta persona nos señala que ha escuchado cosas que ocurren dentro del proceso, especialmente cuando van a nacer los bebés ya en la sala de expulsión, ¿no? Maltratos que ocurren, que pudiéramos ir haciendo ejemplos precisamente para poder identificar. Con mucho gusto les comparto. Bueno, no sé si con mucho gusto. Tenemos un trabajo previo. Antes de contestar de manera puntual, les quisiera compartir de dónde sacamos estos datos cualitativos. Estuvimos desde el 2014 en el Hospital Materno Infantil de Chimalhuacán. Estuvimos del 2014 al 2016 y en el 2017 nos fuimos al Hospital General La Perla para implementar un modelo que sea modelo de atención integral en obstetricia, que contemplaba capacitación a médicos, sensibilización al personal de salud, y habíamos más o menos unas 60 dulas voluntarias acompañando a mamás durante el trabajo de parto. También se dieron talleres a mamás, entonces dio esa información. Así que pudimos observar cómo las trataban. Y les voy narrando y a ver si con esto pueden ustedes imaginar entrar a una sala de labor donde hay 7 camillas, unas pegadas a otras, separadas por una pequeña cortina que no es cerrada. Entonces llegan mujeres con distintos eventos obstétricos, que puede ser dar a luz, pero a lo mejor alguien está teniendo una pérdida perinatal junto a ti. Entonces, una va a dar a luz y la otra está un aborto. Entonces, tú tienes la cortina corrida. No hay intimidad. Tú estás, como lo decía hace un momento, tu cuerpo está preparándote física y mentalmente para hacer esas horas de labor de parto. Entonces, tu mente no está en una mente despierta. Y llega un médico, una enfermera, un residente a preguntarte una y otra vez, y yo creo que eso lo hemos pasado todas y todos en el sistema de salud público y privado, a preguntarte las mismas cosas. ¿Cuántas semanas de gestación? ¿Cuándo fue su última fecha de menstruación? En fin, entonces te están sacando constantemente de tu foco, que es dar a luz. Es el momento más importante de todos los seres humanos. Y si tú te desconcentras de eso, pareces una grosera. Entonces te dicen, hey,
necesito respirar y te dicen, pero te estoy preguntando, me tienes que contestar. Entonces cortan ese flujo fisiológico natural por el que tiene que pasar el cuerpo. Te empiezan a tratar mal, te hablan golpeado, te dicen frases como la que les dije hace un momento. Hacen intervenciones constantemente porque es un hospital escuela en el que estuvimos. Entonces, quiero que imaginen una escena con 10 personas alrededor de ti. En un acto fisiológico, como es dar a luz, pero como puede ser ir al baño, a defecar, lo haces en completa intimidad y pretendemos que una mujer suelte y esté cómoda con 10 personas alrededor que quieren practicar lo siguiente: escuchar el foco fetal del bebé. Y no se animan a hacerlo contigo parada o deambulando. Te piden que te quedes sentado o acostado, más bien acostada, en una silla, en una camilla, y no te permiten deambular. Entonces, mamita, este tipo de frases, digamos, ¿no? Mamita, acuéstate, porque le tengo que escuchar el foco al bebé. Entonces, le escuchan el foco al bebé. Y hay otra práctica muy común que es medir con una tijera. Cada médico tiene una tijera, los centímetros de dilatación que tiene una mamá. Entonces, perdón, es así, introducen la mano para saber cuántos centímetros tienes. Lo hacen constantemente. Es sumamente invasivo. No te preguntan, ¿puedo medir cuántos centímetros de dilatación tiene? ¿Puedo medir el foco fetal de su bebé? Ellos te dicen, te acuestas porque voy a medir el foco fetal, porque me toca practicar, ¿no? Les falta decir. Te acuestas porque voy a meterte la mano. Es contra gravedad, además, porque el bebé y la fuerza natural es de expulsión. Meter es dolorosísimo para que el médico sepa cuántos centímetros tienes de dilatación. Y no es un dato relevante. Ah, no. Eh, Todo el mundo te dice que es súper importante porque cuando tienes 5 centímetros de dilatación, entonces ya casi, casi van a ser el bebé. Es decir, ¿cuántas cosas que parecen que son súper necesarias no lo son? Como la episiotomía. como la episiotomía, o se pone de manera sistemática oxitocina intravenosa. Entonces, no dejas que el cuerpo, ¿no? Genere la Acelerar, propia ¿no? Es para acelerar. para acelerar, pero tú aceleras y cortas el proceso fisiológico, y al cortarlo, entonces empiezas a desencadenar eventos no deseados, porque la oxitocina sintética genera contracciones dolorosísimas. Mm. Ajá. Entonces, y entonces empieza a desencadenar algo que no quieres. Que es Una mucho mujer, sufrimiento para la mujer. muchísimo, pero pensamos que eso es normal y terminamos dándole las gracias porque sentimos que salvó a mi bebé. Es que eso lo he escuchado un montón, Lucía. Mm. Si no hubiera hecho eso, porque el discurso y la narrativa puede ser presentada en ese momento como que te estoy ayudando. Te estoy ayudando a dilatar. O sea, imaginen 2 manos con 9 centímetros de dilatación, es decir, el bebé va a nacer a los 10. Va a nacer sí o sí. Vas a dilatar. Vas a llegar a los 10 centímetros. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Y a- No lo aquí, y aquí, ahorita que hablaste de tiempo, Irene, tiene que ver con ese sistema. Es decir, 7 camillas, son 7 mujeres que están probablemente 5 en labor de parto o 6 en labor de parto, y lo que quieren es que nazca ya, que no se tarde. Si no te ponen esto, eh, la cesárea, en fin, está pensado cómo resolverle al médico y no cómo ayudar realmente a que esa mujer pueda traer
parir pues a esta criatura en las mejores condiciones para la criatura y para ella. Porque además la posición de estar acostada y parir acostada y pujar acostada no es lo mismo que si a lo mejor estás en cuclillas o estás en otra situación que te ayuda. Es muy distinto, creo que habría otras formas. Sí, ahí sí veo una diferencia entre el público y el privado. Hace rato lo comentaste, pero no lo desarrollamos mucho. Fue en la narración que me encantó como lo sintetizaron. Muchas gracias. En la pausa decían, ¿no? O no sé, lo comentabas tú, Lucía, pasa en público y en privado. La diferencia, dice el doctor Mera, es que en el privado te sonríen, pero igual te lo van a hacer. Decir, ¿te parece que te doy opciones? Lucía, ¿quieres que te meta la mano ahorita o al rato? ¿Quieres que te ponga la epidural ahorita o al rato? ¿Quieres que te ponga la oxitocina ahorita o al rato? O sea, parece que tú decides, pero en realidad no. Nada más te estoy dando la opción de postergarlo. Te lo pongo ahorita o te lo hago al rato. En el tema que estabas mencionando ahorita de despacharlas rápido, digamos, que en el público, como son turnos, en realidad yo lo veo más ligado a yo intervenir y yo recién atender ese parto que me toque a mí. Entonces, abro, empujo, o sea, la maniobra de Kristeller, ¿no? Que está contraindicada, también la quiero hacer. Viene un turno atrás, son 3 turnos. Entonces va a haber, si no te toca, pues va a haber alguien que atienda a esa mujer. Sí Al proceso. hay una regla ahí entre médicos como de dejar limpias las camas, como dejar mi turno limpio. Mm. Entonces acelero, ¿no? Pero en el privado sí responde más a una agenda del obstetra, ¿no? Entonces te digo, es que ya no hay progresión en el trabajo de parto, hay sufrimiento fetal, entonces yo intervengo como salvador. Claro. Y nuestras cifras De cesáreas. están a la inversa de lo que la OMS, lo que la OMS está recomendando. Ujú. Estamos en el mundo al revés. Porque es más rápido, porque yo tengo todo el control, porque yo decido a qué horas te programo, llegas, ¿no? Esto que tú dices te sonríen y puede que te traten muy bien, pero no necesitabas la cesárea, no No, necesitabas la cesárea, solamente es para agilizarle y que pueda tener en un día ese ginecobstetra 3 o 4 cesáreas que le va a ir muy bien económicamente. también quisiera mencionar algo, otra voz, que es el de las mujeres, porque nosotras nacimos en ese contexto. Entonces, nacemos pensando que no podemos y que tenemos que ser ayudadas. También eso normaliza. Claro. Y muchas mujeres no quieren porque vamos al sistema de salud, porque está patologizado el nacimiento. Pero Todos los procesos de las mujeres, la menstruación, la menopausia, para todo hay que darle chocho. entonces hay que entender también ahí dónde estamos nosotras. Son muchas voces, Mm. ¿sabes? Entonces yo, bajo ese supuesto, yo te entrego el control a ti, porque tú eres el que sabe. Yo no sé. De construir eso, Lucía, toma tiempo. ¿Mm? Supuesto, claro, o sea, y venimos de procesos largos. Mi mamá, aún siendo enfermera, etcétera, tuvo 6 hijos. Soy la única que llegó a un hospital. Todos los demás, los 4 anteriores a mí, fueron paridos en casa con una partera, con complicaciones, por supuesto, pero aquí estamos. Eh, Esto que tú señalas de la medicalización o mirar estos procesos fisiológicos que tenemos las mujeres,
como un problema médico. Estás enferma. De repente siento que estamos enferma todos los ciclos de nuestra vida, cuando llega la regla, cuando se va, cuando te embarazas, cuando entras a la menopausia. Son procesos médicos que tienes que llevar, no sé si me estoy explicando. Y entonces nosotras dejamos de tener un conocimiento de nosotras mismas, aunque lo tengamos. No sé si, como no sabemos, entonces él sí sabe y nos dice que sí, pero nosotras sí sabemos qué nos pasa. Sí. Entonces, tenemos también que ser conscientes de ello. Y la otra vocecita es la del bebé, Lucía. Nadie, nadie le pregunta nada. Claro, asumimos que no siente, no registra, no percibe. El nacimiento, o sea, no nacimos violentos. Mm. El primer momento en el que llegas al mundo es violento. Por todo el entorno que hay alrededor. Claro. Entonces, la emoción, las emociones, las emociones me Claro, refiero en el cuerpo, lo que está percibiendo en esa sala. La persona que lo ese quiere mirar, estrés, deseado es su mamá y lo retira. O claro. sea, llegas al mundo y te llevan Y te lejos. alejan y demás. Y que es parte de lo que tenemos que ir cambiando. Irene Álvarez, se nos ha ido el tiempo volando, pero quiero que antes de que nos vayamos recuerdes el día de la presentación, la hora y el lugar. Sí. Se nos fue como agua, una delicia, Lucía. Todas, todos, todos invitados, 21 de mayo, en el Teatro Libanés, 8 de la mañana, es una jornada matutina de charlas médicas y la presentación del Observatorio de Violencia Obstétrica. Vayan, regístrense en nuestra página que es www.ovomexico.org. Ahí hay una liga para que se registren, ya sea presencial o en línea. Pero Pues que ahí está la invitación. Irene, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras y estaremos también en la presentación del observatorio. Y vamos a ir un corte de estación, no se vaya, seguimos con más aquí en Análisis Feminista. Irene, buen día, hasta luego. Y regresamos después de este corte aquí para seguir hablando de otros temas. Estas son las efemérides de la semana. El 12 de mayo de 1820, Nació en Gran Ducado de Toscana, Florence Nightingale, una figura icónica en la historia de la enfermería, reconocida como precursora de la enfermería profesional moderna, quien revolucionó la atención médica al aplicar estadísticas a la epidemiología y la sanidad. En 1860 estableció la primera escuela de enfermería en el Hospital St. Thomas de Londres, sentando las bases para la formación profesional de enfermeras. el 14 de mayo de 1940, Falleció en Toronto, Canadá, Emma Goldman, destacada feminista y anarquista. Formó parte del movimiento obrero y anarquista. Fue conocida por su defensa de la emancipación de la mujer y el amor libre. Fue expulsada de Estados Unidos en 1919. Continuó su activismo en varios países y dejó un legado a través de sus escritos, incluyendo Anarquismo y otros ensayos y su autobiografía Viviendo mi vida. el 15 de mayo, Se conmemora el Día Internacional de las Familias, con el objetivo de promover la conciencia sobre cuestiones relacionadas con las familias y aumentar el conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a las mismas. el 16 de mayo, Se conmemora el Día Internacional de la Convivencia en Paz, con el fin de promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad entre todos los individuos, comunidades y naciones. el 17 de mayo, Se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha dedicada a sensibilizar sobre las discriminaciones que enfrentan las personas LGBTIQ+ en todo el mundo. También busca promover el respeto a la diversidad sexual y de género, así como denunciar la discriminación y la violencia que aún persisten en diferentes ámbitos sociales.
El 18 de mayo de 1999 se creó la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado de Quintana Roo, que tiene como objetivo principal promover la equidad de género y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito legislativo y en la sociedad en general. Estamos ya de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerde 5535084761. Nuestras vías de contacto también nos puede encontrar en las redes sociales de CIMAC Noticias y nos puede hacer llegar sus comentarios, propuestas de temas, preguntas a nuestras invitadas a través de los hashtags CIMAC Radio es uno y el otro es Periodismo Feminista, así que haga de esta conversación una conversación más amplia con ustedes y a quienes nos están escuchando y haciendo comentarios. Gracias por estar esta mañana. Y vamos a seguir en la línea, digamos, de hablar estos temas, de colocar estos temas, porque hay un informe reciente sobre parteras en primera línea de atención. Y déjeme poner un poquito de contexto, ya tenemos aquí a Gabriela Rivera. Ella es oficial nacional en salud sexual y reproductiva, adolescentes y grupos vulnerables del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA por sus siglas en inglés aquí en México. Y el pasado 5 de mayo fue el Día de las Parteras, así que entra a tema. Acabamos de hablar, Gabriela, de la violencia obstétrica. Todo un tema que nos daría para mucho más, pero ahora vamos a hablar de esta labor tan importante que hacen las parteras desde una lógica distinta además, ¿no? Del sistema de salud donde las mujeres somos objeto, no sujetas, y con las parteras somos personas que somos escuchadas y que tenemos a otras mujeres que nos van a apoyar en el proceso de nuestro parto. Bienvenida. Cuéntanos de este informe y lo que encontraron. Muchas gracias en primera instancia, Lucía. Qué gusto saludarte. Siempre es un gusto estar con ustedes en este espacio que generosamente nos brinda casi siempre CIMAC, muy aliada de nuestros temas y lo agradecemos. Muchas gracias. Bueno, sí, nos interesa mucho resaltar el 5 de mayo como el Día Internacional de las Parteras, porque es una forma de reconocer toda su labor, su gran labor que hacen en las comunidades. Como tú bien dijiste, pues ellas tienen una labor importantísima, no solamente para atender el embarazo, parto, puerperio, a los recién nacidos, sino en todo lo largo del ciclo de vida de las mujeres, de las personas en realidad, pero de las mujeres, ¿no? Ellas pueden acompañar, pues desde dar información, por ejemplo, para una mejor gestión menstrual, para una mejor salud en ese sentido, pueden acompañar en pues, todo lo largo, ¿no? Incluso para dar consejería y para acompañar a las mujeres en el caso de que quieran utilizar algún método anticonceptivo, pueden acompañarla a los servicios, pueden hacer muchas cuestiones. En el informe que tú bien mencionas, se estima que las parteras pueden proporcionar al menos el 90% de toda la amplia gama de servicios de salud sexual y reproductiva, como algunos de estos que te mencioné. Y en realidad están siendo muy subutilizadas porque solo brindan el 10% de toda esta amplia gama de servicios que pueden proporcionar y además tienen un amplio reconocimiento de sus comunidades. Entonces las personas las escuchan, ¿no? Las escuchan, confían en ellas y es por ello que ellas son pues un referente muy importante en las comunidades y alguien pues que nosotros tenemos que estar trabajando muy de la mano y fortalecerlo en sus capacidades en todo, en la medida de todo lo que podamos aportar. Es una persona que conoces, que ubicas en tu comunidad, es algo de confianza, es la comadre de muchas. Además, yo compartía con la entrevista pasada, mi mamá tuvo 6 partos, 4 de ellos con partera en la casa y era la comadre. O sea, y no porque que esto, sino el nivel de confianza que tienes con esa mujer. Pero dabas un dato que me parece que no hay que dejarlo pasar. Ellas podrían ofrecer, porque están en condiciones, en capacidades del 90% de los servicios, pero solo ofrecen el 10%. ¿Dónde está la barrera? ¿Qué les impide hacer su labor y tener este papel
tan fundamental? Sí, creo que tocas una cuestión muy importante y es lo que estamos impulsando de manera conjunta con el sector salud, y es poder favorecer más su integración dentro del sector salud, que puedan pues desarrollar más sus funciones, ¿no? Puedan realmente estar en todo lo largo del ciclo de la atención al ciclo, bueno, a las necesidades de salud sexual y reproductiva, y no solamente para atención del embarazo, parto y puerperio, pero ampliar esta amplia gama que ellas pueden proporcionar. Entonces, bueno, se está impulsando, te digo, desde el UNFPA estamos impulsando esta integración, ¿no? Por Yo, ejemplo, algo que hemos hecho, ujú, ujú. el año pasado hicimos un encuentro y le llamamos intercambio de saberes, y es para poder facilitar que se hablen los dos saberes, ¿no? Los de la medicina eh, institucional, el personal médico institucional con el personal comunitario. Y bueno, esto nos interesa mucho, que pueda reconocerse tanto los saberes ancestrales de la partería tradicional como pues todo la gran labor que también hace el sector salud desde el área médica. Gabriela, ustedes tienen un largo tiempo en México trabajando con parteras a través de diferentes líneas. He tenido la oportunidad en algunas ocasiones de conocer el trabajo que ustedes desarrollan. Y vuelvo al tema porque acá, sin duda, es muy importante el diálogo entre lo institucional y la tarea comunitaria, pero también hay mucho prejuicio hacia las parteras. En términos, por eso te preguntaba, ellas tienen esas posibilidades, pero no son aprovechadas. Y hay todo este prejuicio de si ellas son capacitadas. ¿Me explico? Incluso hubo un proceso de otorgar maletines médicos para las parteras para tener ciertas herramientas que eran importantes que tuvieran. Es decir, hay un trabajo de años, ustedes con las parteras, poco de la mano para lograr ese acercamiento. Las parteras tienen toda la disposición también. Eh, ¿Ha habido cambio en estos años en términos de realmente poderlas integrar? Sí, mira, qué bueno que tocas esta parte en la que nosotros hemos trabajado, ¿no? En esta parte de poder fortalecer, como tú bien dices, desde hace muchos años, desde el 2016 fue cuando iniciamos nuestros primeros proyectos para el fortalecimiento de las parteras profesionales. En realidad estamos trabajando, pues, a lo largo hemos capacitado a personal de salud, por ejemplo, en Chihuahua, en Morelos, en Tlaxcala, con un enfoque siempre centrado en la mujer, ¿no? Siempre centrado en las mujeres o las personas gestantes. Hemos también apoyado para abrir las carreras de partería profesional, por ejemplo, en la licenciatura de partería en la Universidad de Tulancingo, en Hidalgo, que hemos trabajado con ellos, o también en la Universidad de Acapulco Guerrero, que trabajamos mucho para esta profesionalización de las parteras. Y bueno, consideramos que sí han habido avances hasta ahorita, por lo menos desde el área de la contribución desde UNFPA, pues se han capacitado alrededor de 300 parteras, ¿no? Entonces, y estamos en ese proceso, ¿no? Y Creemos ellas que... mismas, perdón que te interrumpa, Gabriela, y Ujú. ellas mismas han creado escuelas, Exacto. han desarrollado también toda una red de parterías, pero todavía el prejuicio entre el saber, digamos, académico, universitario, y este conocimiento empírico de las parteras, sigue que pareciera que hay en medio casi un cañón del sumidero, que necesitamos tender puentes y entiendo que eso es lo que ustedes están intentando hacer a través de este tipo de encuentros, de intercambio de saberes. Pero ¿cómo abonar a ir de, de construyendo el prejuicio que hay sobre la tarea de las parteras? Muchas de ellas han salvado la vida de muchas mujeres. Y eso poco se reconoce, Gabriela. Así es, así es. No, todavía hay un camino por andar, y por eso es tan importante este día, el 5 de mayo, ¿no? Poderlo posicionar así como este Día de la Partera y visibilizar la gran labor que realizan para, justo como tú dices, abonar ir pues modificando esta idea de las parteras y posicionando y reconociendo su labor. Ellas quieren ser reconocidas.
Ellas claro. quieren ser reconocidas y es lo que más. El año pasado, en octubre del año pasado, hicimos un encuentro de salud materna intercultural. Lo hicimos a nivel de América Latina y el Caribe con apoyo de nuestra oficina regional, de la Oficina Regional para América Latina de LUFA, y vinieron parteras de varios países de nuestra región, y lo que ellas decían: queremos que se reconozca nuestra labor. Es que esto es lo que queremos Claro, principalmente, porque ¿no? ellas están en muchos lugares donde no hay servicios médicos, donde no hay Así es. hospitales y la única atención, la única persona que va a poder dar acompañamiento, seguimiento a a esos embarazos, a estos procesos, pues son ellas. Y aquí se junta o se une otro tema, mi querida Gabriela, que tiene que ver con la muerte materna. Son los primeros auxilios, yo diría, de cualquier mujer que presenta complicaciones en las comunidades y que para llegar al hospital necesita 8 horas y bien le va caminando, porque el otro tema es el vehículo y demás. Sí, fortalecer la presencia de ellas en condiciones, pues también es garantizarle a las mujeres la vida. Así es, Lucia. Por ejemplo, tenemos la experiencia de la atención de respuesta a los sismos de 2017, y simplemente en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, una partera nos comentaba que en una sola noche atendió 5 partos. Y justo por eso, porque estaba en una comunidad aislada, porque además los caminos, pues ya sabes, cuando ocurre un sismo, algo así, pues los caminos colapsan. Colapsó, de hecho, se cayó el Hospital General de Juchitán. Entonces, sí hay cosas en las que, como tú bien dices, es el único apoyo que pueden tener las mujeres y la única diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? En poder tener ser una atención adecuada del parto, una atención cercana, una atención cálida, además porque ellas brindan una atención así, ¿no? Muy cercana, muy centrada en las mujeres. Eh, y estas prácticas también muy cercanas, como darles un caldito de pollo, después de esto, sentir esta parte que es muy importante, ¿no? Y sí, como tú bien dices, pues salvan vidas en estas comunidades, y es por eso que es tan importante reconocer su labor y fortalecer en la medida de lo posible todo lo que se pueda su trabajo. ¿Y has encontrado una mayor apertura en el sistema médico alópata, por decirlo de alguna manera, para integrarlas, para sumar esfuerzo? ¿Hay cambios en las instituciones para realmente el reconocimiento de las parteras y poder caminar de la mano? Yo diría que sí, sí, Lucía. Mira, lo que observamos fue una grata sorpresa, porque, pues sí, no sabíamos qué iba a pasar en el encuentro que hicimos en Oaxaca en el enero del año pasado, del 2024. Hicimos un intercambio de saberes. Realmente no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos con cierta, pues, expectativa de ver cómo iban a recibir el personal médico a las parteras tradicionales, ¿no? Y fue una grata sorpresa porque estaban muy interesadas e interesados, eran ginecobstetras, eran perinatólogos, eran neonatólogas, y estaban muy interesados en conocer la experiencia de las parteras. Reconocían mucho que habían venido, que varias de ellas vinieron de comunidades alejadas, y algunas de ellas pues en edades más avanzadas, y aún así caminaron hasta 4 o 6 horas desde sus comunidades a donde estaba el vehículo que las iba a transportar a la ciudad de Oaxaca. Y esas cosas son pues de reconocer, y de que dices mis respetos, porque es de verdad mucho interés en poder participar y compartir sus conocimientos. Y fue una grata sorpresa, porque sí estaban muy receptivas y receptivos, ¿no? Hubo, por ejemplo, una de las dinámicas que establecimos fue que bueno, que tanto un profesional de médico de salud como una partera relatara cómo fue su primera vez que atendieron un parto. Y las similitudes eran muy interesantes, ¿no? Pues de esos nervios horribles de poder estar y de decir: "Ay, es la primera vez, voy a poder o no", y la alegría inmensa de recibir una vida y de decir: "Ay, ya todo bien". En fin, todas estas cuestiones fueron muy interesantes. Y bueno, y en este mes también participamos de la mano con IMSS Bienestar en un encuentro que hubo en Chiapas, también
Y también hubo experiencias interesantes. El IMSS Bienestar está impulsando también estos diálogos entre personal institucional justo para este reconocimiento. Entonces, creo que vamos en ese sentido, hay avances Importante. Y dime una cosa ahora con esta nueva mirada o con sí, con este nuevo gobierno federal colocando de manera pues muy importante la atención y el reconocimiento de las poblaciones indígenas. ¿Ves cambios institucionales para que las parteras puedan tener reconocimiento y apoyo también para seguir haciendo su labor? Pues creo que hay buenas señales, Lucía, como este encuentro que se favoreció desde el IMSS Bienestar, desde poder hacer este encuentro. Y justo en pues ya ves, este año se ha declarado como el año de la mujer indígena, ¿no? Entonces, en ese sentido, se están haciendo varias cuestiones que van caminando hacia que haya mayor integración entre todas las prácticas comunitarias de la medicina tradicional, no solamente la partería, sino otras formas de medicina tradicional con la medicina institucional, ¿no? Con la medicina tanto alópata como institucional. Yo creo que son esfuerzos importantes. Ha habido en otros momentos, ¿no? La Secretaría de Salud tiene una unidad de medicina intercultural, pero yo creo pues que se tiene que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Y creo que sí que hay una apertura que hay que aprovechar, ¿no? Esos momentos La y duda. fortalecerlos. Estamos a punto de terminar, de concluir esta entrevista y el programa. ¿Qué habría que destacar en una frase de lo que el informe viene a colocar sobre las parteras? Pues las parteras salvan vidas, hay que reconocer su labor, hay que impulsarlas, hay que sobre todo darles este amplio reconocimiento a su labor y trabajar en ese sentido, visibilizando su aportación y fortaleciendo el que puedan continuar siendo parte y se integren cada vez más al sistema de salud, ¿no? Que cada vez se aprovechen mejor todas sus funciones y todas las grandes aportaciones que pueden hacer en todo lo largo del continuum de la vida, ¿no? De que se aprovechen muchísimo sus capacidades, ¿no? Es una invitación a que se puedan integrar mucho más el modelo de partería con las prácticas institucionales en el sector salud. Dime, ¿hay un dato de cuántas parteras hay en México? Eh, Tenemos, sí está el dato de cuántas parteras existen en el país. Eh, Ahorita no lo tengo muy a la mano, pero eh, te lo puedo buscar. Sí Sí, lo tenemos en alguna parte de cuántas parteras existen. En un tiempo hubo censos de parteras que se hacían. Últimamente creo que ya no se han hecho tantos censos de parteras, pero no tengo ahorita a la mano no. el dato. No te preocupes, Gabriela. Igual, si me lo haces llegar, te lo agradezco muchísimo porque eso también nos habla de que esta es una tradición, una forma que no desaparece y no va a desaparecer y que es importante que la asumamos, la reconozcamos y le demos el valor que tiene porque efectivamente son a veces el único contacto de las mujeres para poder llevar a bien un proceso, pues un parto, un embarazo. Gabriela Rivera, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Muchísimas gracias a ti, Lucía, y a CIMAC por este espacio. Muchas gracias. Gracias de vueltas y bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. Gracias a la audiencia por estar esta hora con nosotras y como siempre agradecerle a la producción de este programa que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Tenga un excelente día. Hasta pronto. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.